Buenas tardes, bienvenidos a Templo Cristiano Central, a nuestro estudio bíblico después de 3 meses de sabático. Doy gracias a Templo Cristiano Central por darme este descanso de 3 meses y me la pasé en México. He descansado, me he rejuvenecido, me he resucitado, mi mente está más clara. Y aquí estoy otra vez en Templo Cristiano Central, aquí en nuestro estudio bíblico de este martes. Y yo, el reverendo Job Cobos, les doy la bienvenida. Y espero que si tienen algún comentario, nos lo deje saber. Si tiene alguna petición y quiere que oremos por usted, déjenos saber. Y doy gracias a Dios que estoy de regreso, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de fe, lleno de amor, lleno de todo. Y también con unas ganas de servir al Señor, con unas ganas de vivir, con unas ganas de estudiar más la Biblia. Y pues aquí estamos en este estudio bíblico y aquí están conmigo varios hermanos. Les doy la bienvenida, hermano Carlos, hermano Saúl, hermana Irma, hermana Juanita y a todos los que están con nosotros en esta tarde tan maravillosa. Y pues vamos a tener estos 45 minutos de estudio bíblico en donde no pretendemos tener la verdad, porque creo que Dios ha puesto la verdad en cada uno de nosotros. Nada más tenemos que compartir lo que tenemos en el corazón, nuestras experiencias, nuestra intuición, nuestra razón y cómo vemos la Biblia y cómo la interpretamos. Recordemos que la Biblia es lo que nos habla de cómo Dios se relaciona con la humanidad, con la creación. Y pues les doy la bienvenida una vez más a este estudio bíblico en donde vamos a estar estudiando el pasaje de hoy de Jeremías, capítulo 29, versículo 1 y luego del 4 al 7. Es una de las escrituras, es el Antiguo Testamento que va a ser leída el domingo en muchas de las iglesias alrededor del mundo. Es de que es una iglesia muy hermosa. No toca esta escritura el versículo 11, porque usualmente escuchamos muchas predicaciones del versículo 11 que nos dice que Dios tiene planes para ti, de bendecirte, de prosperarte, pero esa no vamos a llegar hasta el versículo 11. Eso es muy bonito que este capítulo 29 de Jeremías, versículo 11, nos habla de esa gran promesa que es para usted y para mí. Y pues hoy solamente nos vamos a enfocar en el versículo 29, versículo 1 del 4 al 7. Para mí es un placer estar en sus casas. Para mí es un placer compartir estos momentos de enseñanza de la palabra y de momentos de restauración y renuevo. La palabra nos llena, nos alimenta y nos da esperanza. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias porque eres el creador de todos nosotros. Te damos gracias porque tu espíritu nos renueva, porque tu espíritu nos guía, porque tu espíritu nos da las soluciones que necesitamos. Nos tomas de la mano, Señor, para seguir ese camino de prueba, de fe, de alegría, de gozo, de momentos altos y momentos bajos. Tú estás ahí. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este estudio bíblico, que podamos sentir la frescura de tu presencia y que podamos, Señor, poner en práctica todo lo que aprendamos en esta tarde. Ponerla en práctica en nuestra vida personal, ponerla en práctica en nuestra comunidad, ponerla en práctica en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro país, en nuestro mundo. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Y voy a compartir la escritura con ustedes, la escritura de hoy de Jeremías, capítulo 29, versículo 1, y luego nos brincamos de versículo 4 al versículo 7. Primeramente vamos a tener la Reina Valera de 1960. La leemos en 3 diferentes traducciones porque eso nos ayuda a entenderla y escucharla con diferentes oídos, verla con diferentes ojos y escucharla como si nunca la hubiéramos escuchado. ¿Quién quiere leer Jeremías 29 de Reina Valera?
Pues yo la voy a leer ya que tengo bastante gente aquí conmigo y ninguno dice que yo, y el tiempo apremia. El Jeremías 29 en Reina Valeria 1960 dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comer del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos. Edificad casas, habitarlas y plantad huertos, comed de fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Orar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Alguien que quiera leer la de España, la traducción de España. Yo la leo, pastor. Ok. Este es el texto de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los desterrados, a los ancianos, sacerdotes y profetas, y a toda la gente que Nabucodonosor había deportado de Jerusalén a Babilonia. Así dice el Señor del universo, Dios de Israel, a toda la gente deportada de Jerusalén a Babilonia: construir casas, instalaos en ellas, plantar huertos alimentados de sus frutos, casados y tener hijos e hijas, tomar esposas por vuestros hijos, para vuestros hijos, y dar vuestras hijas a otros hombres, que tengan a su vez hijos e hijas, de modo creceréis y no menguaréis. Buscar el bienestar de la ciudad a la que habéis sido deportados y orad por ella al Señor, pues de su bienestar dependerá el vuestro. Esto es palabra de Dios. Gracias, hermana Lisa. Ahora nos queda la traducción al lenguaje actual. ¿Alguien quiere leerla? La hermana Juanita. Carta de Jeremías. Yo, Jeremías, les envié desde Jerusalén una carta a los jefes del país y a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey de Babilonia se había llevado prisioneros a su país. Yo, el Dios de Israel, y todos los que lleve a Babilonia, ya que están ahí, construyan casas y vivan en ellas, cultiven sus granjas y coman de los frutos que allí se den. Cásense y tengan hijos, no dejen que su población disminuya. Asegúrense de que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos. Además, trabajen para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Amén. Gracias por esa lectura tan hermosa, y cómo podemos escucharla en 3 diferentes traducciones y nos abre un poquito más los ojos. Aquí vemos en esta porción de la escritura, carta de Jeremías al pueblo de Jerusalén, en donde el pueblo de Jerusalén era alrededor del año 594 antes de Cristo. Y aquí vemos una de las cartas donde Jeremías está hablando al pueblo en exilio. Y vemos aquí que él está hablando porque había otros profetas que empezaban a predicar que el exilio iba a terminar pronto.
y que el exilio se iba a terminar y que ya iban a regresar a Jerusalén. Entonces aquí esta carta es en respuesta a falsos profetas que estaban dando falsas esperanzas, que estaban siendo optimistas, pero era un optimismo falso. Y es muy triste cuando no hablamos con la verdad. Cuando damos esperanzas, cuando realmente sabemos que no hay esperanza. Cuando yo trabajaba en el hospital de capellán, me decían algunas veces que el papá estaba muriendo y la mamá venía y me decía, mi hijo tiene 5 años, no le quiero decir que su papá va a morir. Y yo le dije, si usted tuviera, yo le decía a la mamá, si usted tuviera 5 años, ¿le gustaría que no le dijeran? Oh, no, a mí que me digan, que si yo fuera él, que a mí me dijeran. Entonces, ¿por qué a su hijo no le va a decir la verdad? Entonces, hay veces que tratamos de tener un optimismo, pero sin bases. Y no queremos traer la gente a la realidad de lo que estamos pasando. Vivimos en una realidad. Y yo creo que a veces que somos optimistas, pero tenemos un falso optimismo. Y aquí era lo que el profeta Jeremías estaba tratando de combatir a estos falsos profetas que estaban siendo optimistas, pero que en realidad era un optimismo falso. O sea, aquí el profeta Jeremías estaba viendo que estaban ahí para un largo tiempo. Y quiero comenzar con este dicho que todos los mexicanos no lo sabemos. Florece donde estás plantado. Y aquí el profeta Jeremías estaba viendo de que iban a estar ahí un largo tiempo. Y que el profeta Jeremías había estado antes del exilio, durante el exilio, y él se veía que iba a estar ahí tal vez hasta que terminara el exilio. Entonces aquí el optimismo tenía que ser, el optimismo tenía que abrirle los ojos. El optimismo aquí tenía que ser un optimismo que trajera descanso, que aliviara estos momentos de miedo, de peligro, pero que fuera un alivio que no fuera un alivio temporal, sino un alivio permanente. Lo que los falsos profetas estaban tratando de hacer es traer un alivio temporal. Oh, ya vamos a salir de aquí. Ya vamos a regresar a Jerusalén. Pero era un alivio temporal. Y aquí lo que Jeremías estaba tratando de traer un optimismo en el cual es permanente. Que durara para todo el tiempo que iban a estar ahí. Porque recuerde que mucha gente iba y decía, se sentaba al lado de los ríos de Babilonia y lloraban. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está Jerusalén? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué opciones tenían? ¿Llorar todo el tiempo? ¿Tener un optimismo falso? Porque eso es lo que hace un optimismo falso. Ahorita está contento y al rato tiene que llorar otra vez. Sin embargo, aquí el profeta Jeremías trae un optimismo que les abre los ojos, que los trae a la realidad. Y lo que me gusta, si ustedes fijan, él habla primero, pone aquí la lista con los cuales él habla en el versículo 1. Él habla una carta a los jefes del país, a los sacerdotes, a los profetas. ¿Se fijan ustedes lo que ahí está, lo que está diciendo? En cuestión, ¿a quién les está hablando primero? Les está hablando primero a los líderes. A los líderes les está hablando. No les está hablando al pueblo primero. Primero les está hablando a los líderes. Y es importante que los líderes tengamos la visión, que tengamos ese optimismo real.
Primero, si nuestros líderes no tienen un entendimiento de lo que está pasando, todo se pierde. Si los padres, los esposos, el marido, la mujer, los padres, la cabeza del hogar, no tienen un entendimiento claro de cómo debe ser el hogar, los hijos pierden el norte, pierden la dirección. Si la iglesia, los pastores, los diáconos, los ancianos no tienen una visión clara, se pierde el norte, se pierde la meta. Y es por eso que aquí Jeremías habla, envía esta carta a los jefes del país, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey de Babilonia se había llevado prisioneros a su país. Se fija que al último pone al pueblo. Primero le habla a los líderes, a los sacerdotes, a los profetas. Y es importante que pongamos atención, que hagamos ojo ahí, que el hablar a los líderes primero es algo muy importante, que nosotros como líderes de la iglesia sintamos que necesitamos tener esa visión primero, entender lo que queremos, entender qué es lo que estamos ahí haciendo. Y recuerden que aquí lo dice claramente, que Dios los trajo. En el versículo 5 y 6, en el 4 dice, yo, el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia, Él los llevó ahí. Imagínense, Dios llevó al pueblo de Israel a Babilonia. Qué bonito es cuando Dios nos lleva al peligro, a la prueba, a las que llegamos a las malas circunstancias, pero Dios nos llevó ahí. Hermano, qué glorioso. Agarrémonos de Dios cuando Dios nos llevó ahí. Ahora, el 99.9 de donde estamos, Dios no nos ha llevado ahí. El 99.9 de los lugares que estamos ahí por nuestras propias decisiones. Ahí es donde debemos estar clamando a Dios que nos saque de ahí. Porque desgraciadamente vivimos una vida muy desconectada de Dios. Estaba yo leyendo, me conecté con el periódico El Heraldo de Aguascalientes en el Facebook. Entonces me llegan todas las noticias. Y salió ayer de que el 85% de los ciudadanos del estado de Aguascalientes son católicos, pero solamente menos del 20% son católicos que asisten a la iglesia. Me quedé impactado. 20%. Dije, Dios mío, pero ¿cómo puede ser eso posible? Entonces, la mayoría de nosotros, muchos de nosotros vivimos en lugares donde, en circunstancias, en lugares donde Dios no nos llevó ahí. Que nosotros mismos llegamos ahí por nuestros propios deseos, por nuestras propias circunstancias, por nuestro propio pensamiento, por nuestras propias decisiones. Ahí sí es donde debemos de estarle pidiendo a Dios que nos saque de esos lugares. Qué interesante cuando lo vemos de esa manera. Y por eso aquí que el profeta Jeremías, él sabía claramente de que Dios los había traído ahí y que Dios los iba a bendecir, que Dios les iba a prosperar, que Dios les iba a cuidar, que Dios les iba a sacar de ahí. ¿Se imaginan? Por eso el profeta Jeremías estaba calmado, sereno, tranquilo. Es por eso que él sabía que él era un profeta que estaba hablando con la palabra de Dios, porque los demás profetas eran falsos. Ahora, ¿cómo sabemos que un profeta es falso y un profeta es falso y un profeta verdadero? La mayoría de los teólogos concuerdan que un profeta verdadero es aquel que cuando dice algo y luego después piensa que descubre que no es de Dios, inmediatamente se arrepiente. O sea, es humilde. Un profeta de Dios es humilde.
sabe arrepentirse, sabe cambiar las cosas cuando descubre que no estaba hablando con el espíritu, sino que estaba hablando en la carne. Y muchos de nosotros como pastores no nos gusta aceptar que hemos dicho algo que no es correcto. Entonces aquí el profeta Jeremías estaba hablando con la verdad. Y él les dice, ahí donde están florezcan, ahí donde están crezcan, expándanse ahí donde ustedes están, porque Dios los movió ahí, Dios los trajo ahí. Y qué interesante que es el único lugar que podríamos decir, necesitas de Babilonia. A nosotros los evangélicos no nos gustaría escuchar eso. Decir, necesitas de Babilonia. Y aquí lo que Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel, necesitas de Babilonia. Así es de que incluso Dios les estaba diciendo, cuida de Babilonia. Ora por Babilonia. Haz negocios con Babilonia. Podríamos volver a la escritura que nos hablan, que dice el segunda de Pedro 3:8, que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces, aquí el profeta Jeremías sabía que iban a estar casi 75 años. ¿Se imaginan? Pero para Dios esos 75 años, esos 70 años son como un día o menos. Entonces, aquí dice, pero mientras que ustedes estén ahí, construyan casas, vivan en ellas, cultiven sus granjas. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que tú ves en esta escritura? ¿Qué es lo que tú te llega, te habla? Hay otra escritura que dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ustedes ven aquí esa escritura del Nuevo Testamento muy palpable, porque aquí dice, construyan casas, vivan en ellas, cultiven sus granjas, coman de los frutos que allí se den, cásense, tengan hijos, no dejen que su población disminuya, asegúrense de que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos. ¿Se fijan lo que aquí está diciendo? Lo que está aquí diciendo, no, y ahí uso una palabra, no mengúen, produzcanse. Recuerden que en aquellos tiempos era muy importante tener hijos, era muy importante reproducirse, porque si no se reproducían, se acababa su tribu, se acababa su pueblo. Entonces, aquí Dios les está diciendo, reproduzcanse, asegúrense de casarse, asegúrense de tener hijos, trabajen para que prospere la ciudad de donde están. ¿Por qué? Porque era muy importante mantener ese linaje. Era muy importante continuar ese linaje y regresar a Jerusalén para esperar el Salvador. Pues era muy importante que lograran sobrevivir en Babilonia. Y es por eso que tal vez ellos siguieron con el Torah en sus casas, siguieron estudiando el Torah en sus casas, siguieron leyendo el Torah, siguieron enseñando a los hijos sobre qué significaba ser judío, siguieron con sus creencias en sus casas, pero en la comunidad seguían siendo buenos ciudadanos, seguían rogando por la ciudad, seguían protegiendo a Babilonia, seguían siguiendo las leyes de Babilonia. Es muy importante ver eso. Entonces, ahora que vivimos en el 2022, estamos en las mismas circunstancias. Tenemos que rogar por nuestra ciudad. Tenemos que abogar por nuestro pueblo. Tenemos que crecer espiritualmente en nuestra vida. Tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos tengan sus vidas.
y no disminuir espiritualmente. ¿Qué piensan? ¿Algún comentario? Los veo muy callados hoy. Yo tengo la pregunta de por qué Dios tuvo que mandar a esta gente a Babilonia. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál usted cree? No sé. De modo que para que vayan a crecer aquí, no crezcan en Jerusalén. No sé, no lo entiendo. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí. Si nos vamos más atrás en la historia, cuando ellos fueron cautivos en los caminos por los cuales ellos fueron llevados hasta llegar a Babilonia, los babilonios les decían que cantaran como cantaban en Israel, que hablaran como hablaban en Israel, que se expresaran como se expresaban en Israel. Y ellos no podían hablar, ellos no podían expresarse porque no entendían lo que estaba pasando. Y yo creo que cuando dice la palabra optimista, realmente yo creo que no es optimismo. Y realmente el optimismo no sirve de nada cuando pasas por una tragedia, cuando te arrancan de tu cultura, cuando te arrancan de tu creencia, cuando te arrancan de todo tu ser, de todo lo que tú eres, donde tú naciste, donde tú creciste. Ahí no hay optimismo, ahí hay una realidad, más que una reacción, se está viviendo algo. Entonces, era tanto el coraje en ese momento, porque vamos a hablar también de cuando ellos iban en camino a Babilonia. Tenían ese coraje, estaban ellos molestos con Jehová Dios, porque no había nadie que los defendiera. Y eso es triste ver cuando nadie te puede defender, cuando no te puedes defender y cuando no hay nadie que pueda ver por ti. Entonces, ellos tenían razón al decir, ¿cómo nos piden que cantemos? ¿Cómo nos piden que hagamos esto? ¿Acaso ustedes no se acuerdan de Babilón, de Israel? Ellos dijeron, claro que sí nos acordamos de ellos, y si no es así, que nuestra lengua se pega a nuestro paladar, pero no nos pidan que cantemos, no nos pidan que nos alegremos, porque no sentimos alegría en este momento. Vamos camino hacia donde no sabemos a dónde nos llevan. Sabían que eran los babilonios y se dirigían hacia Babilonia, pero ¿cómo cantar en ese momento? Cuando fuiste arrancado de toda tu vida, de todo. Entonces, viene a mi mente esas palabras que nos comentó en el sermón. Ellos no estaban preparados para perderlo todo, pero sin embargo pasó, lo perdieron todo, se los arrebataron todo, les quitaron todo. Cuando no tienes tu creencia, cuando no tienes tu fe, cuando no tienes tus esperanzas, cuando te vas del lugar donde naciste, creciste, no es posible ver el optimismo de ninguna manera. Ahora, lo más interesante es cuando el profeta Jeremías dice, comienza, estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías. Y yo creo que encontrar las palabras correctas para una situación donde literalmente fueron humillados, fueron pisoteados, fueron escupidos, fueron arraigados, desarraigados, desplantados, fueron realmente como la época de la Inquisición, o sea, torturados en su espíritu y en su alma. Y realmente verlo así profundamente, porque cuando te quitan todo eso, no piensas en el optimismo. Absolutamente no lo piensas en el optimismo. Y yo creo que la última palabra que tú llegarías a pensar, o que nosotros llegaremos a pensar, o que yo llegaría a pensar, sería en el optimismo. Porque realmente usted lo dijo bien, a veces hay optimismo falso, pero el ver la realidad y vivirlo en carne propia es otro cantar. Entonces, yo creo que realmente edificar, el multiplicarse y el procurar la paz no era tarea fácil. Pero Jeremías
no usó el optimismo, sino usó las palabras correctas, precisas, concisas y directas al corazón. Y yo creo que le buscó. Y sí, él lo hizo de una manera ordenada. Entonces yo creo que cuando nosotros queremos hablar con alguien, conversar con alguien cuando pasa un problema, lo que menos queremos escuchar, honestamente, así hasta la muerte, cuando pasamos por una pérdida, lo que menos queremos escuchar es que nos hablen de Dios. Entonces, aquí Jeremías realmente fue muy inteligente, la sabiduría que Dios le dio en ese momento, usar las palabras correctas, ¿no? De hablar primeramente con los líderes, con los ancianos, ¿verdad? Con los sacerdotes, con los profetas y al último con el pueblo. Y me encanta el 10, donde dice el último, mi buena palabra. Entonces, yo creo que cuando alguien tiene una buena palabra y una palabra en el momento justo, entonces yo creo que sí te puede ayudar, sí te puede dar ánimo esa palabra. No necesariamente un discurso, no necesariamente una profecía, pero una sola palabra, tan solamente decir, tú puedes, eso lo hace todo posible. Cuando tú le dices a alguien, tú puedes, le levantas el ánimo. Cuando tú le dices a una persona, no estás solo o no están solos, esas palabras son tan poderosas que pueden hacer mucho. Y yo creo que aquí Jeremías fue lo que utilizó, las palabras, edifiquen, multiplíquense y mantengan la paz. Y encima de eso, si ustedes procuran que esas personas tengan la paz, ustedes también van a tener paz. O sea, era algo recíproco. O sea, a nosotros los amamos, ustedes nos aman. A nosotros somos pacíficos, ustedes son pacíficos. Entonces, yo creo que hace más de 30 años, recuerdo en México un comercial donde decían, únete a los optimistas. Pero yo creo que ahí sí hay, tan solo por decir la palabra, peligro. Pero sí, yo creo que el optimismo se tiene que observar muy sutilmente. Bueno, y eso es lo que hizo Jeremías. Jeremías con su carta usó el optimismo de una forma positiva y quitó toda la negatividad, porque lo que los falsos profetas estaban diciendo, vamos a regresar ya mañana, todo esto se va a acabar. Y era falso, porque en realidad no iba a suceder. Sí, pues les estaban dando largas. Ajá, y aquí lo que hace Jeremías es que trae una realidad y les dice, ya estamos aquí. Y como se ven las cosas, y aquí no vamos a salir por algún largo tiempo. Así es de que vamos a decidir, ya estamos aquí. Y yo creo que eso sucede mucho con nosotros los inmigrantes de aquí de los Estados Unidos. Nosotros los mexicanos o de otros países que llegamos a este país y decimos, en 10 años voy a regresar a mi país. O en 5 años voy a regresar. Yo vine aquí a este país por 6 meses. Y han pasado más de 40 años. Y yo siempre decía al principio, un año más. Y ya llevo 40. Pero al principio eso me hizo mucho daño. Entonces tuve que cambiar mi mente y decir, ok, tengo que trabajar, plantar, crecer, tener hijos, tener una casa, tener un perro, tener mi cuenta de banco, porque creo que esto va para largo. Yo tuve que llegar conscientemente a ese momento, porque es tan difícil tener un pie en nuestros países de origen y un pie en los Estados Unidos, porque uno se queda como el perro de las 2 tortas, ni vive allá, ni vive acá. Entonces, contestando rápidamente, yo sé que la hermana Miriam tiene su mano, contestando rápidamente la pregunta que la hermana Juanita hizo, ¿por qué Dios se los llevó a Babilonia? Y usualmente estas cosas pasan porque el pueblo ha sido desobediente. Han roto el pacto que Dios tenía con ellos. Entonces,
usualmente es por desobediencia, por idolatría, por romper el pacto que Dios hizo con ellos. Entonces Dios se lo lleva a estos lugares para darles otra dirección, la dirección positiva. Y eso pasa también con nosotros. Cuando nosotros rompemos ese pacto con Dios, pues hay veces que Dios nos lleva a lugares para enseñarnos algo, transformarnos. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Rompieron el pacto, hubo desobediencia, hubo idolatría, se alejaron de los caminos de Dios y Dios los tuvo que llevar a este lugar. La hermana Miriam tiene... ajá. A mí me gusta mucho esa lectura porque pienso que es un reflejo de la realidad de la mayoría de los que vivimos en Estados Unidos. Es difícil, como usted menciona, pastor, vivir en los dos lugares. Hay que escoger uno. Y aquí claramente Dios te está diciendo, donde tú estés, donde yo te planto, donde te traje, ahí tú vas a crecer, vas a evolucionar, vas a trabajar y vas a bendecir. Y si bien dicho que es difícil, también tengo que decir que puedo ver cómo ha crecido la comunidad latina, hispana aquí, sobre todo aquí en Arizona, aún siendo perseguidos en un periodo de tiempo fueron bien perseguidos, pero también tengo la constancia de ver cómo Dios cambia las cosas y pone las circunstancias y pone las oportunidades. Aprender otro idioma, aprender otra cultura, no es pérdida, es ganancia. Claro. A tener mayor educación es ganancia. Claro. Yo creo que todos los que estamos aquí vinimos con cierto conocimiento de diferentes cosas, diferentes áreas, y hemos ampliado nuestro conocimiento. Nos hemos expandido tanto físicamente como espiritualmente en la parte educativa, porque hablar más de 2 idiomas es una maravilla. Poderte comunicar con las personas de diferentes culturas y ver que no siempre nosotros tenemos la razón o vemos las cosas, porque a veces pensamos cuando estamos en nuestras casas, en nuestro hogar, en nuestra tierra, pensamos que somos los únicos, que tenemos la razón, que vemos las cosas de cierta manera, pero cuando salimos fuera y vemos otras realidades y vemos otras personas y otras historias y otras culturas, tú aprendes a respetar, a amar esas cosas, a ampliarte, a crecerte. Y en realidad yo lo veo como una bendición, donde Dios me está diciendo, donde tú estés, ahí yo te voy a hacer crecer. Y eso es una promesa. No importa dónde vayamos, donde estemos, qué estemos haciendo, lo que nos llama que hagamos siempre lo mejor, que demos el todo. Y Él nos va a bendecir. O sea que usted puede estar seguro que el tiempo que le tome estar aquí, si tiene planes de regresar, yo creo que todos tenemos eso en nuestro corazón, de alguna manera seguir atado a nuestras raíces, pero a la misma vez es como tengo la seguridad que estando aquí yo voy a crecer y que mi familia va a crecer y que se va a expandir y voy a conocer otra gente. Eso es bien importante. Gracias, hermana. Excelente comentario. Yo creo que aquí Jeremías les está diciendo, ya están aquí en Babilonia, usen a Babilonia como un puente. Construyan un puente, que sea un puente para cruzar y llegar otra vez a Jerusalén. Y yo creo que es tan interesante que nosotros, toda circunstancia, todo problema, situación, todo lo que estamos pasando, es malas circunstancias, usémosla como un puente. Voy a hacer un puente para cruzar, llegar al otro. También yo creo que aquí lo que Jeremías les estaba diciendo, es tiempo de reinventarte.
Es un tiempo, vas a tener 70 años para reinventarte. Y yo creo que todos nosotros necesitamos escuchar ese mensaje hoy. Tal vez, no sé, por lo que algunos de ustedes están pasando, que están escuchando este estudio bíblico, tal vez están pasando por situaciones parecidas a los de el pueblo de Israel en Babilonia. El pueblo de Israel usó esto para reinventarse. Reinvéntese, reconstrúyase, haga una persona nueva de usted con toda esta situación. Tal vez usted está pasando ahorita, supongamos que hay mucho abuso doméstico. Bueno, reinvéntese para cuando llegue el momento de verdaderamente hacer una decisión concreta, usted esté fortalecido, fortalecida para dar ese paso. Reinvéntese. Y si estamos en periodos de guerra, en periodos de hambre, en periodos de perdimos el trabajo, es tiempo de reinventarnos, de encontrar algo nuevo, de transformarnos en nuevas personas. Que yo creo que eso es el mensaje del Evangelio de Cristo. El mensaje del Evangelio de Cristo es de que Él nos hace personas nuevas cada mañana, cada día, cada momento. Entonces, estos momentos de transición son momentos para reinventarse, para hacer puente, para construir, porque si ustedes se fijan, todas las cosas que dice aquí en el versículo 4, dice edificar casas, construir. Todo dice construir casas, construir huertos, y no tan solo edificar casas, y no tan solo construir huertos. Aquí dice algo muy interesante, dice, comer del fruto de ellos, gócense. No hay algo más triste de plantar un huerto y no gozarse del fruto. Hermanos, aquí nosotros los que estamos en este país y trabajamos mucho para enviar dinero a México y construir casonas en México, pero nunca nos las gozamos porque ya... Entonces también gócese aquí. No espere hasta que ya el fruto de su huerto ya esté bien jugosito y luego pues ya no va a tener dientes para comerse. O sea, qué gozo. Y aquí les dice, el profeta les está dando muy sanas, unas sugerencias muy prudentes, unas sugerencias muy sanas. Y hermano, rodéese de gente positiva que le dé sugerencias sanas, que le dé sugerencias prudentes. Sí, hermana. Otra cosa que a veces no tenemos en nuestra mente es que pensamos de manera limitada y hay que aprender a pensar que la tierra entera, el mundo entero le pertenece a Dios. No es un cierto pedacito de tierra, una cierta área, todo le pertenece a Dios. Todo es tan expansivo que si nos expandemos, tenemos que pensar que nos expandemos porque Dios nos mandó a esparcirnos. Y esas son las dos palabras que usa mucho en todas estas escrituras que nos dice, no menguar, hay que incrementar, hay que crecer. Y esas son cosas, ahora muchos de nosotros recuerden que en aquellos tiempos era muy importante tener hijos, porque si no se acababa la tribu, como ya lo mencioné. Pero transportándolo al día de hoy, hermano, hay que no menguar, hay que aprender inglés, hay que empezar otra carrera, hay que empezar a aprender otro idioma, hay que regresar al gimnasio, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que ayunar, hay que florecer donde estamos plantados. La convención de Arizona, ese fue el lema, una iglesia floreciente, y hay que florecer. Hermano, no hay algo más triste cuando uno ya siente que ya no puede hacer nada, que ya no tiene nada. Y uno siempre tiene que estar creciendo, rodeándose de gente que es positiva, pero que es real.
que nos habla de una realidad, no que nos esconde la realidad. Eso ya no es, eso es tan solo meterle el miedo a uno. Y aquí lo que está haciendo Jeremías, en otras palabras, está diciendo, hagan de Babilonia Jerusalén. Qué bello, qué bello. Yo estuve viajando en México en mi sabático. De cada lugar que visité en México, en 3 meses, durante 3 meses, lo hice mi casa y lo hice mi cielo. Lo hice mi Jerusalén. Oh, hermanos, yo no me quejé, aunque me quedé en un hotel donde estaba tupido de zancudos, de mosquitos. Pues yo inmediatamente lo limpié, saqué todos los mosquitos. Había como 1,500, 600,000 mosquitos. Que los conté. Pero saqué a todos los mosquitos, fumigué y limpié el cuarto y se hizo como mi casa. Hasta le puse un florerito y le puse todo, mi mesita, pero quedó oliendo y limpio como si fuera mi Jerusalén. Y yo creo que a nosotros los evangélicos, muchos de nosotros nos hemos olvidado que Jesús nos trajo el evangelio y nos dice, hagan de esta tierra el cielo. Y muchos de nosotros nos estamos muriendo por irnos al cielo. Y yo creo que Jesús se agarra la cabeza allá en el cielo y dice, pero no, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque Jesús lo que enseña en el evangelio es de que desde aquí debemos de vivir el cielo. Y este Phoenix, que aquí vivimos en Phoenix, Arizona, hagamos de este Phoenix el cielo. Hagamos de esta iglesia, templo cristiano, el cielo. Hagamos de nuestros lugares de trabajo el cielo. Hagamos de nuestra esposa el cielo. Hagamos de nuestro esposo el cielo. Hagamos de nuestros hijos el cielo. Hagamos de nuestro alrededor, de nuestro entorno, de donde vivimos, de lo que tenemos, el mismito cielo. Muchos de nosotros se nos ha olvidado eso. Y es lo que aquí está diciendo. De esta Babilonia, háganla Jerusalén. Ya vamos a terminar, ya se nos fue el tiempo. ¿Algún último comentario? Sí, me gusta cuando ellos van ya hacia la cautividad y a pesar de eso, ellos comenzaron a cantar, ellos comenzaron a buscar la manera de cómo pasar ese transcurso de la salida hacia la llegada. Y como dijo, el puente, la línea recta, la tangente, el paso, el estrecho, hacia donde se tenía que llegar, iban cantando y se iban recordando todo lo que habían vivido. Y me encanta porque hablan acerca de, dice, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y yo creo que la alegría es parte importante de todo lo que hacemos. La alegría es parte importante de todo lo que vivimos. Y sí, realmente es verdad. O sea, es impresionante que de todo lo que les pasó, de todo lo que vivieron, aún así, David en los salmos, la manera como escribe cuando fue el lamento de los cautivos en Babilonia, como decía, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú no hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Son palabras fuertes, son palabras realmente tan impresionantes, pero aún así, al final del día, antes de ocultarse el sol, ya ocultándose el sol, al atardecer, al anochecer, siempre, siempre el Señor nos da la paz. Y eso es lo más bonito. Y nos acostamos con alegría, nos dormimos con alegría, a pesar del día que tuvimos estresante, con mucho trabajo, o quizás no, quizás fue un buen día y mucho más con alegría al acostarse y decir gracias, Señor, porque hoy obtuvimos el triunfo y estamos bien.
Primera de Pedro 2:11 nos dice, en Primera de Pedro 2:11, que vivamos en el mundo, en medio de los paganos, de tal manera, vivamos bien en el mundo, en medio de los paganos, de tal manera que nunca seamos acusados de hacer algo malo. Que siempre vean las buenas cosas en nosotros. Es lo que dice Primera de Pedro 2:11. Yo creo que eso es lo que debe de ver el mundo en el que vivimos, porque aquí lo que nos está pidiendo Jeremías es de que hagamos cosas mundanas. Cásense, coman, crezcan, tengan novia, tengan novio, tengan hijos, construyan casas, mantengan la paz. o sea, está diciendo que hagamos cosas del mundo, no cosas del cielo, cosas del mundo. Y a veces que se nos olvida eso, pero hagámoslo bien, cosas buenas, que nadie nos acuse, como dice Primera de Pedro 2:11. ¿Alguien más? Un último comentario antes de cerrar. Yo, pastora, Sí. Yo pienso que esta lectura es una orden que se les dio. Wow, sí es cierto. Fue una orden, pero lo más bonito es que al último es como a esa orden le untaran, supongamos, un bálsamo, diciendo que orar por el Señor, por Jehová, porque solamente Él da la paz. Claro. Entonces digo, es como un bálsamo que ya te ordené, ya esto, pero ahí está una promesa, ¿no? Esta es la promesa de buscar la paz, que solamente Jehová la da. Y es cierto, si ustedes se fijan, aquí nuestra escritura termina en el versículo 7, Jeremías 29 del 1, versículo 1 del 4 al 7. Pero si usted continúa leyendo el 8, fíjese lo que dice el 8. Jeremías 29:8. Yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les advierto esto. No se dejen engañar por los profetas y los adivinos que viven entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen, porque son falsos. Falso optimismo. Entonces, para cerrar, hermanos, busquemos personas que nos den sugerencias reales, que son prácticas. No que nos den sugerencias que no van a funcionar, ideas que no van a funcionar, ideas que no tienen bases, sueños que son del aire, que son neblina que desaparece cuando sale el sol, sueños que son inlogrables, inalcanzables. Escuchemos sugerencias prácticas, y aquí el Jeremías estaba dando sugerencias prácticas al pueblo de Israel en Babilonia. Cásense, tengan hijos, vamos a estar aquí por un buen tiempo. Dios nos trajo aquí, como dijo usted, hermana Irma, Dios nos va a sacar. Confiamos de que Dios va a estar con nosotros. Si Él nos trajo hasta aquí, de aquí nos va a llevar a donde Él nos tiene que llevar. Vamos a confiar en Él, y lo único que Dios quería, vivan la vida. Vivan la vida. Y yo creo que hay que buscar sugerencias prácticas, soluciones prácticas que verdaderamente nos den un alivio. Y también yo creo lo último que me gustaría decir es que florezca donde está plantado y comience algo nuevo. Comience algo nuevo. Porque todo lo que aquí les estaba sugiriendo el profeta Jeremías todo era nuevo. Edifiquen casa nueva, habítenlas, planten huertos, cómanse del fruto, casaos, engendrar hijos e hijas, dad mujeres a su... Todo era algo nuevo para comenzar. Hermano, la vida se acaba cuando ya no comenzamos nada nuevo. Florezca donde usted está plantado, en su trabajo, en su iglesia, en su casa. Plante algo nuevo, un nuevo sueño, una nueva visión, un nuevo valor, una nueva tradición. Plante algo nuevo.
porque ¿sabe qué? Que esto va para largo. Aleluya. Gracias por acompañarme en este estudio bíblico de esta noche. Para mí ha sido un placer, ha sido un gozo. Yo me gozo estudiando la Biblia, me llena y me voy a casa a gozarme de mi casa, a habitarla. Me voy a mi casa y me voy a gozar de lo que tengo en mi refrigerador. Me voy a mi casa y me voy a gozar del Espíritu que me ha traído hasta aquí y quién sabe hasta cuándo me tenga, y si aquí me deja, que gloria sea Dios, para Dios. Gracias por escucharnos. Déjenos sus comentarios en la caja de comentarios y apreciamos todas sus sugerencias, y si necesita oración, déjenoslo saber. Vamos a cerrar con un momento de oración. Señor, te damos gracias porque tienes una mano muy grande, y esa mano nos ha traído hasta aquí, nos ha traído a donde estamos. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y que bendigas a nuestros hogares, nuestra ciudad, nuestras vidas, nuestras familias. Señor, te pedimos si hay alguien que ha sido llevado a un lugar, pero que no has sido tú el que lo ha llevado. Te pedimos, Señor, que les ayudes a discernir, que les des claridad y que les ayudes, Señor, a salir de esa situación. Te pedimos que les des fortaleza y que les acompañes en estos momentos, porque tú eres el único que puede hacerlo. Te pedimos, Señor, que nos des la visión para seguir plantando cosas nuevas. Bendice a tu pueblo, especialmente a los que han sufrido el huracán de Florida, Puerto Rico, Cuba. Te pedimos, Señor, que estés con ellos y que les ayudes, Señor, a comenzar de nuevo. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y que Dios le bendiga y nos vemos el siguiente martes. Dios les bendiga. Que Dios le bendiga. Hasta luego.